Bueno, estábamos enfrascados en el tema de la cuarta y la quinta raza, la última vez. La jerarquía cuidaba y guiaba a los componentes de la primera raza, Arya, que como ya dijimos, se establecieron en el centro de Asia, en los países estos, los Stan, Afganistán, Pakistán, Tayikistán, todos esos, toda esta zona es la que ocuparon hasta los confines de China. En China estaba, en la actual China, estaba y sigue estando aquel lugar santo al cual denominamos Shambhala. Antes era una isla dentro de su perímetro, una isla. Actualmente el agua ya no está, hace ya mucho tiempo que no está, y lo que era una isla ahora es simplemente una ciudad, por llamarlo de una manera, o un gran ashram, como queráis, y allí es donde viven los maestros, en el plano etérico. No busquemos nada en el plano físico porque no encontraremos. Algunos han pretendido hacerlo y evidentemente no lo han conseguido. ¿Verdad, Donna? Bueno, decía que la jerarquía se ocupaba muy mucho de proteger y de guiar a todas esas tribus que en el centro de Asia estaban haciendo su vida y preparando su porvenir como raza. También estaban los egipcios, guiados por la jerarquía, y algunas civilizaciones que todavía tenemos algún resquicio en lo que antes era un continente más allá de la Atlántida, que era América. Entonces, las tribus estas que estaban en el centro de Asia estaban en aspectos espirituales mucho más adelantados que los otros. Evidentemente llevaban una vida que en nada tiene que ver a la que llevamos nosotros. Ellos estaban basaban su medida de hacer cosas en los rituales. Todo lo tenían ritualizado, y lo tenían ritualizado porque la norma era seguir los dictámenes de la jerarquía. La jerarquía les indicaba cuál era el Dharma, cuál era la ley que debían seguir, y ellos de alguna manera copiaban el formato y lo ponían a su medida, a la medida de sus necesidades, pero copiando el formato, por ponerlo de una manera, el formato de lo que hacían. Entonces, de aquella civilización tenemos todavía las escrituras sagradas más antiguas del mundo, que son los Vedas, las más antiguas del mundo, no las copias que se han venido haciendo, porque si consultamos, por ejemplo, el Google, nos dirá que los Vedas, los Upanishads, todas estas escrituras sagradas fueron del año 1000 o fueron del año 500 eran copias, eso tengámoslo claro. Entonces, simplemente lo que han ido haciendo los escribas es copiar las antiguas enseñanzas, unos detrás de otro. Cuando la escritura se vuelve antigua, vieja, entonces se elimina y los escribas hacen de nuevas. Pero claro, tomar esto como la antigüedad, eso no es así, son muy antiguas. Las escribieron los maestros que en aquellos tiempos también caminaban entre ellos.
y eran sus guías, no solamente procedían de Shambhala, sino incluso desde fuera del planeta. El planeta Tierra, nuestro hogar, todavía, donde vivimos aquí, pues ha sido capaz, hasta ahora, de sustituir a algunos maestros por discípulos que han surgido de entre las civilizaciones arias, egipcias y alguna otra. Entonces, los seres que venían de otros planetas, en particular de Venus y de Mercurio, han podido regresar a sus lugares, y nosotros quiero decir, los discípulos consagrados aquí en la Tierra han ocupado sus lugares. Entonces, por eso la Tierra tiene, o está acabando de componer ahora la jerarquía de maestros, que además se irá exteriorizando poco a poco durante esta era de Acuario. De esto ya hemos hablado un poco, y sepamos que esto es así, que los discípulos más entregados al trabajo jerárquico surgirán de nuevo poco a poco, y durante esta era de Acuario ocuparán los lugares de los maestros, porque esto es lo que el maestro tibetano denomina la exteriorización de la jerarquía. La exteriorización de la jerarquía es a través de los discípulos del mundo, no de otra manera. No de otra manera. Los antiguos maestros, lo repito, antiguos maestros procedentes de Mercurio y de Venus, volverán a sus lugares. Estaban aquí, por decirlo de alguna manera, en comisión de servicios, y ahora podrán volver. Luego estaban los atlantes. Los atlantes estaban, la mayoría, no todos, pero la mayoría, conformados en dos grandes grupos, que eran dos grandes naciones, si queremos verlo así, mandados por una serie de magos negros que hacían de ellos según su voluntad. Magos negros, o sea, magos iniciados que conocían las ciencias ocultas, y a través de las ciencias ocultas actuaban haciendo de la tierra, haciendo de los paisajes, haciendo de las ciudades, haciendo cualquier cosa para ellos tener más mando, más poder. Estaban a su servicio de estos magos, unos animales, porque igual que nosotros hemos dicho cruces con animales, cruces de animales con animales, para razas de perros y cosas así, ellos lo hicieron con animales mamíferos más grandes, con la finalidad de crear un cuerpo, que lo crearon, cuerpos determinados y proyectados para que les sirvieran de esclavos para hacer sus cosas, para hacer el trabajo, ¿verdad? Eran, según Blavatsky los llama, animales parlantes, o sea, hablaban, ¿vale? Hablaban. También dicen cosas los loros, ¿verdad? No tenían la capacidad de discernir, pero sí tenían la suficiente capacidad como para hablar, y hablaban. Estos estaban integrados como sirvientes y también como soldados, y otras facetas. Simplemente para que veamos un poquito cómo estaba la Tierra en ese momento. Entonces, entre ellos, ya lo dijimos el otro día, entre ellos había unas guerras seculares. Nunca se terminaban. Entre esos dos grandes países, luego había otros países más pequeños, pero los que comandaban, igual que ahora, eran dos. Uno no tan perverso como el otro, pero eran dos, mayoritariamente. Y aquí pensad que tenían adelantos técnicos que incluso ahora
algunos adelantos técnicos que incluso ahora nosotros no tenemos. Así como, entonces veamos la diferencia, los arios en el centro de Asia eran guiados por la jerarquía, llevaban una vida totalmente espiritual sin molestarse mucho por los avances técnicos, ni la ciencia, ni nada de esto, y llevaban una vida de recogimiento y de experiencias espirituales internas. Como he dicho, trabajaban las escrituras, trabajaban el sonido, a través, algunos han llegado hasta ahora, algunos mantras, algunos himnos, y cuidaban de animales, los cuales les proporcionaban también pues productos lácteos y otras cosas, y a la agricultura, evidentemente, que es de donde mayoritariamente comían. Entonces eran, como vemos, dos civilizaciones totalmente antagonistas: la formada por los primeros arios, la raza aria, las primeras tres razas arias, y los últimos vestigios de la raza atlante. Y claro, evidentemente no se entendían, pero es que no solo no se entendían, sino que sobre todo los atlantes no querían saber nada, ya tenían suficiente carga con todas las guerras y conflictos que tenían con sus otros atlantes que vivían allí, e incluso, que también lo explicamos la semana pasada, con los egipcios. Con los egipcios mantenían guerras prácticamente día sí, día también. Guerras espectaculares que duraban cientos de años. Utilizaban mucha tecnología y mucha magia, los unos con los otros. ¿Qué hacían con eso? Pues intentar prevalecer los unos con los otros. Los atlantes tenían más posibilidades, por decirlo de alguna manera, porque disponían de grandes ejércitos de animales parlantes, que eran significativamente parecidos a los humanos, aunque evidentemente no eran humanos. Vestigios de todo aquello, ya se ha dicho, alguna vez se ha hablado de eso, son los monos antropoides. O sea, monos antropoides quiere decir los orangutanes, los gorilas, los que viven en el sureste de Asia, ahora no recuerdo el nombre, pero bueno, unos monos que vivían en el sureste de Asia, que son grandes, y son como unos monos muy grandes. Han ido reduciendo su medida hasta alcanzar la actual, que no es despreciable, y repito, a partir de los intentos de los atlantes de hacer nuevos seres, nuevos esclavos para sus ejércitos y pues hicieron injertos, por llamarlo de alguna manera, entre animales y hombres, y de ahí surgió todo esto. Todo eso es el mal atlante que le llamamos, ¿verdad? Y ese mal atlante quedó fuera medida, y después, por estar fuera medida, o sea, más allá de los límites que se le habían marcado a la jerarquía, fueron destruidos, ya sabéis, por lo que llamamos el diluvio de la Atlántida, ¿no? Y entonces las aguas no subieron de golpe, subieron poco a poco hasta llegar a un momento en que la gente se ahogaba porque no tenía tierra donde poner los pies. Entonces fueron subiendo las aguas y la mayoría de ellos murieron. El último Atlante, digámoslo así, antes de Poseidones,
que estaba, entonces lo dijimos, era una isla que estaba en el centro del Océano Atlántico, eran hace unos 40.000 años, 40.000, ¿vale? Quedó Poseidones, pero toda la Atlántida desapareció. Solo quedó Poseidones, nada más. Mientras tanto, los egipcios iban su camino. Los egipcios eran en parte atlantes y en parte arios, de la familia de los primeros arios, de esos que se establecieron, bueno, no había ninguno más, que se establecieron en el centro de Asia. Formaron una gran civilización que también se fue deteriorando. Todo lo que nace, crece y se desarrolla, todo lo vivo, está a expensas de los ciclos del tiempo y de los ciclos en que sobrevive la materia. Quiere decir que eso nace, crece, se desarrolla, se deteriora y muere. Entonces las civilizaciones también están sujetas a eso. Y los egipcios, los últimos años, que son los que nosotros conocemos, fueron de total deterioro de lo que había sido antes el Gran Egipto. El padre de la historia, Hipócrates, estuvo, si leéis Isis in Velo, que no es la doctrina secreta, pero es otra obra la segunda obra más importante de Blavatsky, veréis, si lo leéis detenidamente, os explicará muchas cosas de los egipcios. Hipócrates lo visitó, templos subterráneos enormes, que según el propio Hipócrates quedaban cerrados a la gente y que seguramente, digo seguramente porque no lo sé exactamente, están todavía no intactos, pero en algún lugar bajo las arenas del desierto. Todo lo que representaba los egipcios, que habían cogido parte de su naturaleza espiritual de los arios y parte de su naturaleza material buena, no mala, buena, de los atlantes, montaron una civilización muy buena. Habéis de pensar que antes a Egipto lo llamaban la tierra de Chemi, porque de esta palabra Chemi, viene la palabra chemistry, que chemistry es química, y entonces eran unos químicos, o mejor dicho, alquímicos extraordinarios, alquímicos y magos extraordinarios, y entonces ellos montaron, eso que decía, una civilización muy importante, pero claro, al sur, al principio estaba el agua, el mar interior, que ahora es el Sáhara. Antes era un mar, pero después cuando las aguas se retiraron, aquellas zonas del sur que después fue un país al que denominaban el país de Kush, montaron algunas civilizaciones, pero eran en un sentido todavía bastante primitivas, Entonces empezaron a tener problemas con esos vecinos, ellos estaban en un declive constante, y el declive fue hasta su desaparición, con la dinastía que provino de Alejandro Magno, con los Ptolomeos, la jerarquía tolemaica, que fueron los últimos faraones. Pues todo esto estaba ya bajo el imperio del tiempo, quiere decir que estaba en descomposición muy rápida.
los egipcios de la edad buena, tenían a sus faraones y a sus sumos sacerdotes, normalmente eran iniciados, y uno detrás de otro, o sea, ocupaban el cuerpo del faraón durante un tiempo, y luego otros, cuando éste se retiraba, otro iniciado ocupaba este lugar, y así sus dinastías duraron cientos y miles de años, y los sumos sacerdotes y los grandes ministros, los faraones, eran seres así. Por eso, cuando en el libro de los muertos de Egipto señalan, como al principio, no cuando estaban ya en el declive, sino antes, señalaban que tenían una vida infinita, y lo señalaban, claro, cuando encontraron se encontró la piedra Rosetta, y sobre todo los ingleses y los alemanes de principios de siglo, que explotaron hasta el éxtasis todo lo que fue todo lo que eran los antiguos vestigios de Egipto, vieron o leyeron la vida eterna, todo ese tipo de cosas. Y cuando esto se perdió, entonces empezaron a momificar, porque pensaban que a lo mejor así podrían vivir eternamente. Pero lo que no sabían comprender, debido a su declive, es que los faraones antiguos, los sumos sacerdotes, era porque eran iniciados, tenían un alma fuera del espacio-tiempo que utilizamos nosotros. El espacio-tiempo es lo que nos marca la vida, ¿no? Y la duración de la vida, y la calidad de la vida, y todo eso. Bueno, en América subsistieron también algunos pueblos de los cuales hemos perdido los registros, y del cual solo nos ha quedado un poquito los nombres de los últimos. Pero estos también estaban en declive. También habían entrado en el Kali Yuga, y solamente hemos encontrado vestigios y no totalmente que nos dijeran lo que hay y lo que no hay. Hasta el punto que los españoles, con un ejército de simplemente 1000 hombres, aunque eso sí, con 100.000 más de las tribus vecinas, pudieron atacar y vencer el imperio azteca. El imperio azteca era temido por todo lo que es América del Norte, porque todos los días sacrificaban 40 personas para comerse el corazón. Se comían el corazón para apaciguar a sus dioses. Entonces, claro, ¿de dónde los sacaban? Pues eran esclavos, o sobre todo eran prisioneros de guerra, toda esta gente. Pues eso hacían los aztecas. El imperio español deshizo esta civilización, la deshizo totalmente, ya digo, un ejército de simplemente 1000 españoles, aunque dicen las crónicas que había con ellos 100.000 soldados, eran guerreros de las otras tribus que estaban ya cansadas de que los aztecas hicieron eso con la gente, ¿no? Eso simplemente para apuntar que, bueno, aunque no se sabe demasiado de las civilizaciones, esta sí que sobresalía la maya, la civilización maya.
Los mayas todavía conservaban algunas reliquias de sus antepasados, algunos, ¿cómo diría? Algunas crónicas antiguas, pero nada más, porque los incas, por ejemplo, eran una sociedad todavía muy que no llegó a madurar, tenía, si no recuerdo mal, unos 500, 600 años antes de que Hernán Cortés llegara, Hernán Cortés Pizarro. Y bueno, eso hoy ha sido un poco histórico todo esto, pero para que veamos un poco la exposición de cómo eran un poquito los atlantes, que digo, tenían una técnica tan depurada que tenían aviones y volaban con esos aviones, que se proyectaban a través de la gravedad y el magnetismo, y alguna otra fuerza que en principio nosotros, nuestra civilización, nuestra sociedad desconoce, pero que están ahí. Repito, si queréis leer más cosas en cuanto a eso, podéis leer Isis sin velo. Isis sin velo son 4 volúmenes y explica un poquito más de lo que eran los egipcios y lo que eran los arios. Los arios, más tarde, ya lo dijimos, debido a una glaciación que sufrió la Tierra, bajaron desde sus lugares donde vivían en el centro de Asia hacia las planicies del Indostán, o sea, la India. Y los hindúes han conservado y conservan todavía hoy reliquias de cómo eran los primeros arios. Sus escrituras sagradas continúan siendo los Vedas, y entonces la civilización aria del centro de Asia perdura en muchas cosas, no en todas, en muchas cosas todavía en la India. Ya lo dije, son el único pueblo en el mundo que ha podido conservar la síntesis del entendimiento, de la creencia, de las verdades más antiguas del Dharma. Y eso fue a partir de la enseñanza que los maestros daban a sus discípulos, que todavía hoy en determinados y selectos lugares está muy viva. Muy bien, pues ya estamos. Continuaremos la semana que viene y bueno, pues nada, adiós. Hasta luego.